field with stars are as glamorous and have as much depth today as, say, 10, 20 years ago? Nope. Excepting for Anne Bancroft, Miss Joan Crawford. Pictures have given me all the education I ever had since I never went beyond the 5th grade. Estrella del antiguo Hollywood por más de 5 décadas, siendo una de las más galardonadas y recordadas con un muy pequeño puñado de estrellas más, Joan Crawford se convirtió en uno de los mayores astros de la gran pantalla, pero así como su vida era esplendorosa delante de los reflectores, lo fue tormentosa detrás de ellos, y aunque por culpa de algunos libros y películas como Mommy Dearest, No more hangers! What's wire hangers doing in this closet when I told you no wire hangers ever? su legado a veces se ve doblegado por los rumores que siempre la han perseguido, como el que se hizo una película no porque si maltrataba a sus hijas, que si odiaba con todo su ser a Betty Davis, y puede que muchas de ellas sean reales o no, pero yo de lo que les vengo a hablar es de la triste y dura vida que llevó Joan Crawford, nacida como Lucille Lesure en San Antonio, Texas, esto en el supuesto año de 1904 o 1908, depende de la fuente, siendo sus padres Annabelle y Thomas Lesure, quien la abandonaría antes de su nacimiento. Luego de ello, la madre de Joan Crawford se casaría con Henry Cassin, quien tendría muchísima influencia en la vida de la recién nacida Joan Crawford, ya que él era gerente de un espectáculo vodevil, el cual es un género de teatro que se caracteriza principalmente por tener una serie de actos, algo así como las obras de teatro, solamente que aquí los actos no tienen coherencia o secuencia entre sí. La razón principal por la cual yo decidí hacer este video es porque Joan Crawford solo llegó hasta sexto de primaria, y esto no lo digo en tono de burla, sino como algo realmente triste porque ella anhelaba estudiar. You see, pictures have given me all the education I ever had since I never went beyond the 5th grade. No formal education whatsoever. And I used to have to read scripts and then look up the words in the dictionary, how to pronounce them and what they meant before I could learn the lines. And that's good too. Pero debido a la situación económica de su familia, ella jamás pudo, por lo cual se vio obligada a trabajar desde muy pequeña, y aún con todo ello en su contra, una de las primeras pasiones de Joan Crawford comenzaba a crearse, la cual por supuesto sería el baile. Para sus primeros pasos en el mundo del baile, ella optaría por cambiarse el nombre a Billy Cassin, con el cual tomaba clases de baile en el Stephen College de Columbia. Ella comenzaría como bailarina de Charleston, en el cual tenía muchísimo talento, ganando más de un concurso. Así ella comenzaría desde cero, escalando hasta llegar incluso a Broadway, y lo que encontré acerca de sus primeras presentaciones es que se decía que estaban tan llenas de energía que se contagiaba. Gracias a estas presentaciones, ella incluso participaría en la película Innocence Eyes de 1924, esto antes de ser descubierta, y aunque nombrar su primera participación en una película de la MGM es algo muy difícil, esto porque ella participaría en varias películas sin aparecer en los créditos, simplemente como una extra, y algunas de estas películas serían All Close o Pretty Ladies de 1925. Y algo que se me pasó a decirles es que todas estas películas serían cuando el cine mudo todavía seguía vigente, siendo su primer paso al estrellato con la película Our Dancing Daughters de 1928, la cual, si buscan en español, tiene un nombre un poco peculiar y raro, por si gustan buscarla, pero también se las dejo por aquí. Pero regresando al inicio de la carrera de Joan Crawford, durante toda la década de los años 20, ella continuaría como el estereotipo de la chica flapper. Para finales de 1920, ella transicionaría al cine sonoro con la película Untamed, cosa que tal vez para nosotros nos parezca de lo más normal, pero créanme que para las estrellas del cine mudo esto a veces significaba el fin de sus carreras, debido a que los fans, cuando escuchaban sus voces por primera vez, a veces quedaban insatisfechos o simplemente no les gustaba, siendo uno de los mayores ejemplos de esta situación Clara Bow, el cual me parece demasiado triste porque fue la it girl del momento. Joan en esta misma temporada se casaría con Douglas Fairbanks Jr., quien era uno de los pocos que sobrevivió a la transición del cine sonoro. A principios de la década de los años 30, ella por fin comenzaría a gozar de su éxito, con películas como Possessed de 1931, Danceful Dance del mismo año. También ella estaría presente en una de las películas que reunió a más estrellas en la década de los 30, Grand Hotel de 1932, siendo su impresionante reparto de nada más y nada menos que Joan Crawford, John Barrymore, Greta Garbo y Wallace Beery. Pero tratándose de la vida de Joan Crawford, por supuesto que no sería todo así de feliz. Esto porque la MGM decidió quitarle un
un par de muelas para obtener un look más definido en sus pómulos, algo así como una bichectomía de los años 30. ¿Y el por qué? Justamente la presión de mantenerse joven y bella por siempre. Más que nada por la presión que existía en las actrices desde el inicio del cine por siempre verse jóvenes, aunque este procedimiento le causaría secuelas de por vida, como infecciones de encías y el labio superior siempre inflamado. Y si esto fuera poco, para el resto de los años 30 sus películas serían fracaso tras fracaso, tanto que la misma MGM la calificó como box office poison, algo así como veneno para taquilla. Para el resto de los años 30, Joan Crawford se alejó un poco de la gran pantalla, enfocándose principalmente en su primera niña. Esta acción le valdría más de una crítica porque para los 30 todavía no era como muy normal adoptar, pero ella seguiría adoptando hasta sus últimas hijas gemelas, Kathy y Cynthia. Para los años 40, ella por fin rompería su contrato de exclusividad con la MGM, la cual la estaba hundiendo, comenzando así a trabajar con la casa productora que le placiese. Qué bueno que lo hizo porque para mí su verdadera época dorada fueron los años 40, debido a que incluso trabajando 20 años para la MGM, ella jamás había sido nominada a los Oscars, pero tan solo se salió de la MGM, ella sería nominada por Mildred Pierce y obviamente ganó. Y una cosa curiosa de los Oscars de 1946 es que según muchos rumores Joan Crawford no asistió porque supuestamente ella pensó que no ganaría. Recordemos que las otras nominadas eran Greer Garson, Jennifer Jones, Gene Tierney e Ingrid Bergman, así que Joan Crawford, al competir con otras estrellas muchísimo más jóvenes y nuevas por así decirlo en la industria, decidiría no asistir. Pero al día siguiente de haber ganado, ella aceptó el Oscar desde la cama de su casa en Brentwood. Y algo que me encanta de esta anécdota es que cuando ella recibió el Oscar estaba como una reina en su cama. Los 40 siguieron siendo su mejor etapa actoral, teniendo incluso una segunda nominación al Oscar en 1947 por la película Possessed. Y en esta década también destacan títulos como Humoresque, Strange Cargo, A Woman's Face, en donde Joan Crawford diversificó su rango actoral ampliamente, ya no solo siendo la chica flapper de los años 20, sino que tenía papeles que para ella representaban un verdadero reto, aunque todo este esplendor que ella estaba viviendo nuevamente se vio opacado por su salida de la MGM, debido a que se revivó el rumor de su supuesta película para adultos, donde dicen las malas lenguas que Joan tuvo que pagar una suma de $50,000 a la MGM por todo lo que se gastó supuestamente en los años 30 intentando apagar la distribución de la supuesta cinta, misma la cual se dice que Joan Crawford grabó a inicio de su carrera por obviamente falta de dinero. Y digo yo pobrecita porque realmente llegar a ese punto es que estaba desesperada y ya no había ninguna otra salida. Para los 50 ella seguiría con su racha de películas elogiadas por el público y la crítica, e incluso sería nominada por tercera vez en 1952 por la película A Sudden Fear. Para 1955 ella se casaría con Alfred Steele, quien era el presidente de la Pepsi, y mientras Joan era esposa de Alfred, digamos que ella sí sabía manejar un poco el marketing, siendo embajadora de la marca y luego convirtiéndose en la primera mujer en formar parte de la junta directiva. Pero debido a este ferviente deseo de Joan Crawford de expandir la marca y llevarla a todos los rincones, dejaría muy de lado la actuación hasta llegar a la década de los 60, donde regresó triunfalmente con Whatever Happened to Baby Jane, película en la cual hace dupla con su archirrival de toda la vida, Bette Davis. Y la razón del por qué se odiaban realmente no está como muy clara, pero la versión más aceptada es que supuestamente Joan Crawford le robó un amor que tenía a Bette Davis. Para todo el resto de la década de los 60, ella continuó trabajando tanto en cine como en televisión, demostrando que todavía tenía aquella chispa que podía generar rating y conversación. Para los 70, Joan decidió que ya era tiempo de retirarse, siendo su última participación en algo relacionado al cine con un episodio de la serie de televisión The Sixth Sense de 1972 y siendo su última aparición ante el público en una fiesta un 23 de septiembre de 1974. A partir de este momento no volveríamos a ver a Joan Crawford, a excepción de sus últimas fotos tomadas por John Epstein, quien la retrató un año antes de morir en su apartamento. Durante sus últimos años de vida, ella lucharía contra un cáncer de páncreas, falleciendo un 10 de mayo de 1977, llevándose consigo un legado incomparable en el mundo del cine, pero también una vida llena de escándalos, de amarillismo de la prensa, pero que ella supo manejar como la estrella que fue. Como siempre, muchísimas gracias a todas aquellas personas que se quedaron hasta este punto del video. También recuerden que por TikTok les subo contenido más constantemente por si gustan, pero ahora sí, adiós.